Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Vamos a dar inicio a la siguiente etapa establecida en la convocatoria para la elección o en su caso reelección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el siguiente periodo. El día de hoy estamos reunidas y reunidos para iniciar las audiencias que tendrán lugar toda la tarde del día de hoy con 15 organizaciones de la sociedad civil que reflejan de manera general la pluralidad del país. Es verdad que no están todas las que quisiéramos que estén, sin embargo nos parece que en el acuerdo que suscribimos en las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República para continuar con este proceso, definen, si me permiten decirlo con mucho respeto, la pluralidad de las organizaciones no gubernamentales en México. Este proceso tiene que ver con la aplicación del artículo inscrito en la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para hacer una auscultación con las organizaciones de la sociedad civil. Es verdad que emprendimos esta auscultación a partir del precepto definido en la Constitución sobre la consulta pública que tenemos que inscribir, que ya lo hicimos a partir de la convocatoria pública para que de manera transparente, abierta, con toda la libertad, las distintas organizaciones, especialistas, académicos y personas interesadas pudieran inscribirse en este proceso. De 39 aspirantes, hay 21 personas que han pasado a la siguiente etapa. Hoy vamos a iniciar las audiencias públicas relativas a este proceso y tendremos 2 jornadas que tienen como característica principal escuchar a diversas organizaciones. Le voy a solicitar a la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Diva Adamira Gastelum, a que haga referencia solamente a los artículos del acuerdo parlamentario que suscribimos las 2 comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, cuyo presidente se encuentra conmigo el senador Roberto Gil, al que le damos la bienvenida, igual que a todas y a todos ustedes en el presidio y también que nos acompañan acá enfrente. Hay distintas senadoras y senadores de nuestras comisiones que tienen interés en seguir estas audiencias y por lo tanto para definir con puntualidad el momento en el que vamos a entrar en esta etapa, le pido a la senadora Diva Adamira Gastelum que pueda leer los artículos alusivos a estas audiencias. Por favor, senadora, si es tan amable. Con su permiso, presidenta. 9. Las asociaciones civiles y organizaciones sociales, instituciones académicas y de investigación, asociaciones, colegios de profesionales, organismos públicos y privados, personas del público en general que deseen formular preguntas a candidatas y candidatos a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2014-2019. Deberán hacerlas llegar en versión electrónica a los correos siguientes: derechoshumanos@senado.gov.mx y justicia@senado.gov.mx en el formato establecido para tal efecto. Las preguntas serán recibidas hasta el lunes 27 de octubre del 2014 a las 13 horas. 10. Las candidatas y candidatos que por alguna razón no se presenten a su comparecencia no serán consideradas en el proceso de elección o reelección. 11. El 27 de octubre del año en curso, de las 16 horas a 20 horas, en el Pleno de la Comisión Permanente Sótano 1, Reforma 135, las juntas directivas de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia celebrarán audiencias públicas con representantes de organizaciones de la sociedad civil, a fin de escuchar su perspectiva sobre los retos que deben de enfrentar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
y las características del perfil de quien la presida. Los representantes de la sociedad civil invitados a las audiencias públicas serán considerados a propuesta de cada grupo parlamentario, el cual propondrá para tal efecto a 2 organizaciones. 12. El formato de las audiencias públicas se llevará a cabo de la siguiente manera. Cada compareciente tendrá 10 minutos para exponer su perspectiva sobre los temas señalados en el resolutivo anterior. Con posterioridad a su exposición, las senadoras y los senadores integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia podrán formular preguntas a los comparecientes, mismas que deberán ser respondidas de manera puntual. Por último, 13, las audiencias públicas con representantes de la sociedad civil serán públicas y se transmitirán por el canal del Congreso y por la página web del Senado de la República. Es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Le pido, por favor, a la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Adriana Dávila, que pueda informarnos cuáles son las propuestas de las organizaciones que inscribe la Comisión de Derechos Humanos, si es tan amable. Con su permiso, señora presidenta, buenas tardes a todos. Las invitaciones que hizo la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República fue a las siguientes asociaciones: Centro Jurídico para los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Red Familia, Asociación Alto al Secuestro, Tendiendo Puentes, Quien Habla por Mí, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y México Unido contra la Delincuencia. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Secretaria, le pido, por favor, si es tan amable, y con la anuencia del señor presidente de la Comisión de Justicia, senador Roberto Gil, que la secretaria de su comisión, senadora Arely Gómez, pueda leer las propuestas de la Comisión de Justicia, si es tan amable. Con su permiso, señora presidenta. A continuación, leo la relación de asociaciones propuestas por la Comisión de Justicia para ser invitadas a estas audiencias públicas en este proceso de reelección o elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2014-2019. Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Red por los Derechos de la Infancia en México. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Vamos a iniciar con una primera mesa que es de esta hora y hasta las 6 de la tarde, donde empezaremos con la señora Isabel Miranda de Wallace, de la Asociación Alto al Secuestro. Les quiero pedir que sean tan amables a todas y todos quienes hoy realizan esta audiencia, que sean tan gentiles de no personalizar ni a favor ni en contra de algún candidato o candidata. Si lo hacen, voy a tener que utilizar el micrófono para pedirles que sean tan amables de no hacer una campaña a favor o en contra de algún candidato. Creo que todos estamos de acuerdo que la preocupación genuina es que pensemos en qué Comisión Nacional de los Derechos Humanos requerimos para el siguiente periodo que iniciará a partir del 16 de noviembre del año en curso. Doña Isabel, tiene usted la palabra hasta 10 minutos. Bienvenida al Senado. Gracias, senadora. Muchas gracias a todas las senadoras y al senador. Gracias por la inclusión a la sociedad civil y por escucharnos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no debe ser vista como un botín político o económico. No puede ser una institución activista. Los activistas tenemos un lugar natural aquí donde estamos en la sociedad civil, pero este Senado debe distinguir entre el activismo en derechos humanos y el actuar del Estado. No debe entregarse la Comisión Nacional de Derechos Humanos a ninguna persona que pertenezca a partido alguno. Esto sería como ser juez y parte ante cualquier conflicto.
Parece que algunas personas de organizaciones civiles y del propio Senado no comprenden el proceso para determinar quién será el ombudsperson del 2014 al 2019. Tienen más bien puesto el interés en el amplio presupuesto de la Comisión Nacional y han manejado una campaña sistemática, organizada y estructurada para impedir ver de manera objetiva todo el logro actual de la presente administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha realizado y que por cierto no es menor. En los tiempos y circunstancias actuales del país, su carácter de institución del Estado le da al Ombudsperson Nacional una gran fuerza que requiere ser utilizada con la mayor prudencia en el contexto en que nos encontramos. No debe utilizarse a la Comisión como ariete para la destrucción del Estado, sino como promotor de la cultura de los derechos humanos y la sociedad y el Estado en general. Una institución de Estado debe ser capaz de prever el conflicto, anticiparse a él incluso antes de que se violen los derechos, tal como sucedió en el estado de Guerrero, en donde la Comisión Nacional detectó, advirtió e informó del debilitamiento y las violaciones que se estaban cometiendo en el estado. En total, dictaminó 64 municipios y 37 comunidades, y en especial hago mención a la problemática de Tixtla Guerrero, ya que usted, senadora Angélica de la Peña, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pretende evadir su responsabilidad y la de su grupo político, acusando a la Comisión de evadir. Pero aquí está la prueba de que el doctor Raúl Plasencia hizo de su conocimiento lo que estaba ocurriendo en Guerrero. Doña Isabel, le pedimos que no personalice. Usted fue informada del proceso de las audiencias y entonces le pedimos desde esta mesa que no haga juicios de valor, sino que se centre en el sentido fundamental de haberle invitado a estas audiencias. Senadora, no es un Por juicio favor, de si es tan valor. amable. No es un juicio de valor porque aquí está el oficio en donde le fue notificado, que la situación que estaba ocurriendo en Guerrero. Entonces la comisión previó. Señora Miranda, sí, Le voy a pedir a la senadora secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Dávila, por favor, si está amable. queremos pedirle a todas y a todos los que están participando en este proceso, que entendiendo la dificultad, las condiciones que estamos viviendo actualmente y las circunstancias que el país vive y la importancia que tiene un nombramiento de esta naturaleza, permítanme, por favor, les pedimos, permítanme todas, por favor, pero pedimos a todos los que están participando nos platiquen sobre su visión respecto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sin personalizar y hacer juicios de valor sobre persona alguna. Hemos recibido cualquier cantidad de comentarios de todo tipo. Nosotros en el Senado estamos comprometidos a que este proceso sea transparente, a que este proceso sea equitativo, con equidad para todos los que participan, y les solicitamos a todos centrar sus comentarios respecto de para lo que fueron convocados. Senadora Divadamira Gastelum me ha pedido la palabra, por favor. Le informo que hemos detenido su reloj, que tiene usted a los costados, gracias, para que usted pueda continuar en el momento que le digamos, si es tan amable. Por favor, senadora. Creo que al inicio de esta sesión dimos lectura al acuerdo que da la pauta, la ruta que vamos a lo que se va a ceñir desahogo, estas audiencias públicas. Me parece que no abonamos en nada si entonces nosotros mismos empezamos a complicar antes de las comparecencias de los y las aspirantes. Una súplica más: el público como tal debe permanecer a la escucha. Por eso nosotros, vuelvo a repetir, se leyó el acuerdo que hemos suscrito. No podemos ir por encima de él, porque todos los grupos parlamentarios estuvimos en este acuerdo, y entonces no compliquemos más las cosas, y esto no es un tribunal de alzada para hacer juicios a tal o a cual. Esta propuesta es exactamente ver hacia adelante y no estar viendo solamente por el retrovisor, porque lo único que estamos haciendo es convertirnos en jueces de algo
que duele mucho el momento que vive el país y que lo que queremos es ver hacia adelante. Muchas gracias. Por favor, señora Wallace, continúe con su intervención si es tan amable. Gracias, respeto lo aquí expuesto y me parece que forma parte de qué visión debe de tenerse de la comisión y del perfil, porque repito, creo que el presidente de la comisión debe de prever precisamente la violación y no únicamente perseguir per se lo que sí se sucedió en violaciones a derechos humanos, y por eso se me hizo pertinente sacar este informe tan importante que rindió la comisión como tal, en la que estaba previendo el debilitamiento institucional del Estado. Y a mí me parece que esa forma es una función importante de la comisión, prever el conflicto antes de que se dé, y por eso es que me atreví a hacerlo, porque creo firmemente que cumplieron con su deber, y eso es algo que debemos de buscar en el perfil de quien suceda o quien tenga que ser reelegido, o el nuevo presidente de la comisión debe tener esa visión de Estado y debe de preverla. Por otro lado, también destacamos que debe de tener la visión de capacitar a nivel nacional en tema de derechos humanos para prever precisamente el conflicto, como ha sucedido con las Fuerzas Armadas, en la que indudablemente se han visto disminuidas las quejas a raíz precisamente de esta capacitación. Y ese es un perfil que debe de tener también el presidente o la presidenta que se escoja para el siguiente periodo. La defensa de los derechos humanos parte de dos aspectos fundamentales. Uno que se refiere a la forma jurídica como se encuentra establecido y consagrado o reconocidos los derechos humanos, y el otro que alude a los mecanismos o instrumentos procedimentales previstos para hacerlos efectivos en caso de ser violentados. La Comisión Nacional ha sufrido enormes transformaciones que nos colocan en una ruta correcta como nación para la protección de los derechos humanos. Ha sido gran promotora e integradora de los mismos. Falta mucho por hacer, no solo en la defensa y protección de los derechos humanos, sino también en las áreas de procuración y impartición de justicia de nuestro país. Debemos circunscribir el análisis como órgano constitucional autónomo en el Estado mexicano, con apenas 24 años, presenta una evolución notable de importancia, impacto y trascendencia en la vida de los mexicanos. En un estudio reciente se demuestra que la confiabilidad en la comisión únicamente es precedida por el Ejército y la Marina. La institución no ha estado exenta a cuestionamientos, la mayoría de ellos producto del desconocimiento de los límites y alcances de su actuación previstos en la propia ley. Sin embargo, su presencia, así como su labor en la defensa y protección de los derechos humanos, es ampliamente reconocida. Quizá la gran falla que ha tenido la comisión es no haber divulgado y enaltecido los grandes logros alcanzados. Nuestro país no se ha sustraído a la tendencia global de proteger los derechos humanos, de tal suerte que se han reformado los textos constitucionales a fin de prever organismos específicos encargados de su defensa, instrumentando medidas que garanticen de mejor manera que el ejercicio del poder público se ajuste a lo preceptuado en la ley. Sin embargo, dichos esfuerzos no resultan suficientes a la luz de las transformaciones sociales. La defensa y promoción de los derechos humanos demanda una intervención cada vez más eficaz por parte de los organismos públicos, así como instrumentos jurídicos que faciliten su labor y a su vez garanticen un desempeño libre de cualquier obstáculo o entorpecimiento por parte de servidores públicos. Ejemplo de dichos obstáculos lo constituye la negativa del acceso a la información de las instancias de procuración de justicia, con lo que se impide realizar su función. La Comisión Nacional debe ejercer sus facultades con prudencia, ya que de lo contrario se corre el riesgo de mandar señales equívocas a la sociedad sobre la construcción técnica de las normas. Sin embargo, todos y cada uno de estos cambios no son capaces de remediar la grave situación que se produce por la observancia de la ley en diversos espacios públicos como privados. Por ello es de suma importancia que el trabajo de todos los actores centren su atención en prevenir las violaciones y corregir los desvíos de la función pública, incluso antes de que se cometan. Retos que enfrenta la Comisión: centrar su atención en la prevención vía capacitación. Así es mucho más factible que las violaciones desaparezcan.
continuar con el trabajo decidido en favor de las víctimas, ya que son ellas su razón de existir, por lo que es inadmisible rivalizar con estas. De igual manera, en esta tarea debe ser respetuosa de las atribuciones y tener presente que hoy las víctimas contamos con nuevos mecanismos de defensa, a los cuales también hay que apostarles y exigir de ellos el cumplimiento puntual de sus responsabilidades. El perfil del ombudsman debe estar perfectamente descrito en el artículo 9. Sin embargo, es preciso señalar que independientemente de dichos requisitos, el Senado debe evaluar los logros y resultados obtenidos por todo el personal que labora en las instituciones y hacerlo de forma comparativa en sus distintas administraciones. Es de vital importancia que sea elegido por este Senado, la persona que se designe sea honrado y de intachable cuestionamiento moral, ya que por lo menos tengo conocimiento que algunas de las personas cuentan con responsabilidades administrativas y sanciones económicas que se han inscrito para concursar por el puesto. De igual forma, debo afirmar que el perfil profesional que se busca debe ser la usanza romana, el de un hombre prudente, conocedor de la disciplina jurídica, con vocación en su labor, diligente en su actuar, con amplia experiencia profesional y con un sentido humanista exacerbado, valiente, objetivo, prudente, comprometido con su labor, buen administrador, así como con arrojo y un liderazgo excepcional. Gracias. Muchas gracias, doña Isabel. Gracias. Por favor, si es tan amable, Jorge Serrano, de la organización Tendiendo Puentes. Les solicito de veras que hagan un esfuerzo para no personalizar ni a favor ni en contra, y mucho menos denostar a alguna candidata o candidato. Ese es uno de los requisitos que nos unió a las dos comisiones y a los grupos parlamentarios para garantizar, darle curso a este ejercicio que nos parece muy importante inscribir de manera formal en nuestra cotidianidad. Por favor, don Jorge, tiene usted la palabra hasta 10 minutos, le avisaremos con tiempo para que usted pueda tomar consideración de lo que le resta. Creo que sí, muchas gracias. Gracias a todos y cada uno de los senadores que el día de hoy se dan cita para escuchar a la voz de las organizaciones de la sociedad civil. Al inicio decían que no todas las organizaciones que están aquí representamos a la pluralidad y diversidad de las organizaciones de la sociedad civil. Y eso es muy cierto, porque la sociedad civil, nosotros somos tan solo una expresión de esa sociedad civil que está muy activa. Sin embargo, debemos de participar y aprovechar cada uno de estos espacios que se nos van abriendo para poder llegar a ustedes y poder ser más sensibles a lo que sucede en cada uno de los rincones del país. El día de hoy vemos que la postura del actual gobierno federal ha sido muy limitada para abrir los espacios hacia la sociedad civil. Por eso debemos de ser muy enfáticos y aprovechar cada uno de los espacios que se nos abren. Las organizaciones de la sociedad civil que llevamos años trabajando los temas coyunturales, ya sea de derechos humanos, de electorales, siempre privilegiamos que seamos escuchadas por cada uno de ustedes, porque a veces no tienen el conocimiento tan sensible como se requiere para poder tomar las decisiones y sobre todo escuchar las voces de aquellos que conocemos y que sabemos algunas de las inquietudes que se requieren tener en los perfiles. Y también queremos que seamos también candidatos electos e idóneos en su momento para poder aspirar a esos espacios. Es lamentable en muchos casos ver cómo personas que no tienen la sensibilidad para ocupar esos cargos están presentes solo porque conocen a un miembro distinguido de un partido político o a un senador o a un diputado que está presidiendo en ese momento la toma de decisiones. Una de las principales causas por las cuales el Instituto Federal Electoral tuvo esa legitimidad al inicio de su creación fue precisamente porque los candidatos que fueron seleccionados no tenían los vínculos ni directos con los tomadores de decisiones en ese momento. Y fue un consejo el cual permitió darle la legitimidad en la planeación y organización de las elecciones, que cada una de las decisiones que tomó fueron trascendentales y no hubo convulsiones al interior de las elecciones.
Sin embargo, cuando los partidos políticos se dieron cuenta que no tenían las riendas de ese Consejo General, empezaron a preocuparse y ocuparse por volverlo a maniatar y volver a ser rehén de las decisiones que se tomen. Y entonces parecía un score. A veces daban sus acuerdos a favor de un partido, luego el otro, luego el siguiente, y quedaban aparentemente empatados. Pero ¿qué es lo que realmente lastimaban? La credibilidad y la confianza de la sociedad, que es al escuchar a los partidos políticos, cuando no les eran favorables los acuerdos, lo denostaban. Y entonces el ciudadano decía, si los partidos políticos y los candidatos no me dan esa garantía de legitimidad y de transparencia al momento de planear y organizar y validar las elecciones junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces yo como ciudadano, ¿cómo quieren que vaya a las urnas? ¿Y cómo quieren que yo vaya y deposite mi voto? Y cuando alguna de estas instituciones declare a un vencedor, ¿con qué calidad moral yo me voy a sentir satisfecho de que mi voto realmente fue tomado en cuenta? Y eso mismo sucede ahora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una comisión nacional que no ha estado activa, no solamente en la pasada administración, sino en las últimas administraciones, por cumplir con su mandato. No ha protegido ni ha guardado una verdadera observancia de la promoción de los derechos humanos, ni ha hecho una efectiva divulgación de los derechos humanos entre toda la sociedad. Y hablamos de toda la sociedad, de todos los ciudadanos que estamos a pie, que no necesitamos ser abogados para conocer la situación que guarda, ni para que se nos sea escuchados. Eso es lo que nosotros debemos de pugnar y el perfil que debe de guardar la nueva persona, ya sea hombre o ya sea mujer, que ocupe esa máxima tribuna. México actualmente vive en un estado de alta violencia, no solamente entre cárteles, narcos y delincuencia organizada. Es una violencia social producto de un resquebrajamiento del tejido social, de una falta de política pública de construcción de ciudadanía. Y todo eso no se hace solamente de arriba de las autoridades del Plan Nacional de Desarrollo o de política pública. Se hace en conjunto cuando se invita a la sociedad civil, a las más de 24,000 organizaciones que estamos registradas ante el INDESOL, en cada una de las comunidades, de los municipios, de los estados, a que participemos en la construcción de esos espacios, de esos planes de desarrollo, de esos programas. Por eso hoy celebro que estemos aquí y que ustedes nos escuchen y que las organizaciones que estamos presentes lleguemos hasta su conciencia y no se debata solamente en un acuerdo cupular de partidos y de comisiones el nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos. Porque después, cuando esté en su actuar, se verán reflejados los hechos y nuevamente la sociedad se verá vulnerada. Por eso es indispensable que no solamente busquemos al que tenga el currículum más rimbombante, que sea doctor, 3 veces doctor en una universidad extranjera, o al que haya ocupado los grandes cargos y que le haya servido en las resoluciones a determinado grupo político, o que tenga un excelente oratorio y discurso y maneje entre los medios de comunicación unas posturas que no entiende un ciudadano. Tenemos que tener una persona que realmente sea sensible y que no solamente convoque a las organizaciones de la sociedad una vez al año a un congreso nacional en una playa bonita en donde se le pague todas las organizaciones y diga que tiene un vínculo con 2,000 o 3,000 organizaciones. Queremos que sea alguien que realmente pueda llegar y pueda conducirse con los más altos valores de ética en cada una de las investigaciones que haga, que sus recomendaciones que emita realmente sean oportunas para dar seguridad a los ciudadanos, a la sociedad y a las personas involucradas en cada una de sus recomendaciones. Que busque que no solamente sean recibidas, sino que sean atendidas esas recomendaciones. El ombudsman tiene la figura y el carácter de ser vinculante en sus recomendaciones. Cuando las organizaciones de la sociedad civil hemos observado y hecho recomendaciones, no son escuchadas porque no tienen carácter vinculante. Obviamente él, por su jerarquía, por su naturaleza, sí la tiene. Pero si esto no lo plasma en los documentos, si esto no lo hace valer, de nada servirá que tengamos a una persona con alto grado académico o cargos si no va a pugnar porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos realmente sea un símbolo de distinción a nivel internacional. Por eso es muy importante que quien ocupe esa cartera realmente no se perfile en su actuar para ver qué me va a tocar o qué me van a reelegir dentro de 4 años.
que no busque hacer carrera política al interior de la comisión, sino que realmente promueva, defienda, vigile y dé cumplimiento a cada uno de todos los derechos humanos. Otro tema que también me ocupa es el actuar de ese comisionado ante el nuevo sistema de justicia penal. No queremos que todo lo que las resoluciones que emita se conviertan como fue en Chile, una puerta giratoria en la cual, en lugar de abonar a que pueda el ciudadano tener mayores garantías de un nuevo sistema, de una transformación institucional que debe ser también cultural, el ombudsman no esté preparado con esa estructura para poder dar la cara ante las presumibles violaciones de derechos humanos que pueda haber. Yo los felicito por esta oportunidad que se nos da, porque hace algunos años recuerdo que un grupo de organizaciones estuvimos apoyando a un candidato, y cuando llegamos a las sesiones al Senado de la República fue apabullante ver cómo bajaban de autobuses decenas de ciudadanos diciéndose representantes de organizaciones de la sociedad civil y sumando más de 100 firmas de organizaciones a favor de un candidato. ¿Y saben quién pagaba esos autobuses? Las propias comisiones de derechos humanos estatales, para favorecer a un candidato. Esas prácticas son las que se deben de desterrar. Por eso ustedes deben de tener una fibra muy sensible para saber a quién seleccionan y quién está apoyado detrás de esas organizaciones de la sociedad civil. Agradezco este espacio y finalmente dejo en ustedes una frase de un político francés, Danton, de hace algunos siglos, que decía que antes de construir una ciudad había que formar ciudadanos. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, don Jorge. Por favor, les pido que guardemos un poco de silencio. Sigue doña Ana Laura Magaloni, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Si es tan amable, doctora, tiene usted 10 minutos. Muy buenas tardes. Yo también quisiera agradecer las invitaciones de la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República y en particular a los senadores Roberto Gil Suart y Angélica de la Peña, presidentas de estas comisiones. Primero que nada me gustaría aclarar que yo soy profesora investigadora del CIDE, pero como sucede en toda institución académica, lo que podemos externar los miembros de las mismas son posiciones personales más que institucionales. No quiero utilizar este espacio para hablar del perfil idóneo de quién debería ocupar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me parece que antes que discutir quién, deberíamos de discutir para qué. ¿Para qué sirve hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Los datos indican que la Comisión ha perdido fuerza política y utilidad social. En un momento complicado para el país en términos de gobernabilidad y en términos de eficacia de los derechos humanos. El vacío que deja es enorme. Necesitamos reinventar a la Comisión. Y quiero aprovechar este espacio para desarrollar esta idea y hacer una propuesta al respecto. La Comisión Nacional fue una pieza clave para cambiar el statu quo de los derechos humanos en México durante la transición de un régimen autoritario a uno democrático. Sin embargo, de 1990, cuando fue creada a la fecha, el país ha cambiado muchísimo. La democratización y la descentralización del poder han vuelto obsoletos los mecanismos de protección de derechos humanos con los que cuenta la Comisión. La CNDH ha perdido fuerza política para fiscalizar a la autoridad y ello deja muy desprotegidas a las víctimas. Repasemos algunos datos. Según el informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos, de 2009 al 2013, en promedio se presentaron 8,700 quejas al año. 1% de ellas, como sucede en este tipo de organismos, terminó en recomendación.
Es decir, en este periodo la CNDH emitió aproximadamente 87 recomendaciones cada año. Como todos sabemos, las recomendaciones no son vinculantes jurídicamente. Las autoridades las acatan o no en función de un cálculo político sobre el costo que puede tener a su reputación no hacerlo. Este costo ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo y hoy es muy bajo. De nuevo, regresemos a los datos de los informes. Del 2009 al 2013, en promedio, solo 3.4% de las recomendaciones que emitió la comisión se acataron cabalmente. Estoy hablando más o menos de 3 recomendaciones cada año. En franco contraste, el número de recomendaciones que no fueron aceptadas por la autoridad todos los años superó los 2 dígitos. En 2009, el peor año en términos de acatamiento, de 78 recomendaciones, 25 no fueron acatadas. O sea, la autoridad le dijo que no a la comisión, que no aceptaba su recomendación. También es frecuente que la autoridad le diga a la comisión que la acepta, pero no emite ni genera pruebas sobre su cumplimiento. Ello pasa en 20% de las recomendaciones aproximadamente. En suma, podemos decir que en promedio solo 3 recomendaciones cada año son acatadas cabalmente por la autoridad. En franco contraste, según los mismos informes, en 1995, la CNDH emitió 111 recomendaciones, de las cuales 27% fueron acatadas a cabalidad y 52 parcialmente. Es decir, lo que estoy hablando, pasamos en una década de 27% de acatamiento completo a 3%. También sabemos, por los informes de actividades, que hoy en día, en promedio, 85% de las quejas se resuelven a través de orientar al quejoso o conciliar con la autoridad. Estamos hablando más o menos de 7,000 de las 9,000 quejas. Sería importante evaluar la calidad de acuerdos a los que llega la comisión con las autoridades. Si estos se cumplen o no. Si no se cumplen sus recomendaciones, ¿por qué esperaríamos que estos acuerdos se cumplieran? Y lo más importante, me parece que es bien importante evaluar qué diferencia haría para los quejosos en términos de los resultados obtenidos si se hubiesen defendido a través de un juicio de amparo. En suma, de las casi 9,000 quejas que se presentan cada año, solo 3 existen pruebas de que la autoridad acató la decisión de la Comisión de Derechos Humanos. En el resto de los asuntos es bastante incierto el resultado. ¿Cómo esperar que con estos números los más vulnerables sientan que tienen garantizados sus derechos? Me queda claro que los mecanismos que tiene la Comisión de Derechos Humanos para proteger a los más débiles, recomendación, conciliación y orientación, son fórmulas desgastadas y poco efectivas en un contexto democrático. Los jueces de amparo tienen mucho mejores mecanismos que la Comisión. De punto de partida, sus sentencias sí son vinculantes jurídicamente y, si las autoridades no las quieren acatar, pueden inclusive ordenar su destitución. Sin embargo, el acceso a un juez federal es restringido. Solo quienes tienen dinero e información pueden contratar un buen abogado para defenderse a través del amparo. Así, tal y como hoy funciona nuestro entramado institucional, en materia de derechos humanos, para los ricos una sentencia de amparo, para los pobres una queja ante la comisión. Es increíble que hasta en el mundo de los derechos humanos, que por definición es el mundo de los excluidos y de los vulnerables, nuestras profundas asimetrías sociales prevalezcan. Para que ello comience de dejar de ser así, y esta es una idea que estoy trabajando en el CIDE con mi colega Carlos Elizondo, la CNDH debería servir para garantizar a los más vulnerables el acceso real y efectivo a un tribunal. Es decir, la CNDH debería transformarse en una defensoría pública, en 2 ámbitos centralmente: casos penales y casos de violaciones a derechos humanos. Como sabemos, las defensorías públicas en nuestro país son de papel, sin presupuesto, sobrecargadas de trabajo, olvidadas por todos. Para darnos una idea,
La CNDH durante el 2013 tuvo un presupuesto de cerca de 1.400 millones de pesos. El Instituto Federal de la Defensoría Pública, la mejor defensoría pública que tenemos, que depende del Consejo de la Judicatura Federal, tuvo un presupuesto anual de 15 millones. De lo que se trata al darle a la CNDH las atribuciones de ser una defensoría pública es de que la protección de los derechos humanos de los más débiles pase de la arena política a la arena jurisdiccional. Ello sucede en todas las democracias. Eso hace la diferencia para los ciudadanos. También se trata de que ustedes, senadores de la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia, puedan llevar a cabo la primera reforma en materia de justicia con miras a ampliar las puertas de acceso a los tribunales. No ha existido en México desde 1920 una reforma que quiera y que permita a los más débiles ser atendidos por un juez. Ello no es solo de elemental justicia, también me parece un ingrediente clave para mejorar la capacidad del Estado para gestionar y pacificar la conflictividad social. Una institución que se parece a lo que estoy proponiendo es la Defensoría del Pueblo colombiana, que realiza por un lado esta defensa penal a los acusados, defensa de derechos humanos, judicial, y tiene una labor política importante en pronunciamientos e intervenciones estratégicas. No es quitarle esa parte a la comisión, es perfeccionar y darle muchos más instrumentos para proteger a los más débiles. Como ya se me acabó el tiempo, me gustaría solamente destacar que este es un momento excepcional para nuestro país. Los ciudadanos necesitamos saber qué es la justicia y no la fuerza, la mejor manera de pacificar nuestras diferencias y de volvernos a hilvanar como colectividad. No hay forma de conciliarnos con la justicia sin garantizar que el acceso a un tribunal no dependa de la capacidad económica del agraviado. Hoy, este principio elemental de igualdad en México todavía no está garantizado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Si es tan amable, Tania Espinosa Sánchez, del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El Centro Jurídico para los Derechos Humanos considera que México vive un momento crítico en cuanto a la situación de los derechos humanos, pero la gravedad va más allá de los hechos acontecidos en sí mismos, como los de Ayotzinapa, que tienen la atención del país. La gravedad está en que estos hechos son parecidos a los que ya sucedían por lo menos 40 años atrás. Por ejemplo, las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, homicidios, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en las detenciones arbitrarias no son nuevos. Y estuvieron presentes en casos como los de Rosendo Radilla Pacheco o los ecologistas contra México, por los cuales nuestro país fue sentenciado en su momento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2011 se dio una reforma histórica en nuestro país, la reforma constitucional en derechos humanos, misma que pone a la persona humana como centro del actuar del Estado, y ello incluye, por supuesto, el elegir, en apego a la ley, a la persona que presidirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy sabemos que en temas de garantía de derechos humanos, México no ha cambiado. Pero sabemos también que elecciones como esta pueden marcar la diferencia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es de vital importancia en la defensa y protección de los derechos humanos en nuestro país. Y debe cuidar todo el tiempo que la reforma constitucional en derechos humanos se implemente y que México se convierta en un país garante de derechos. Sí,
Tenemos que dejar de ser un país de leyes y convertirnos en un país de derechos. Es por ello que desde el Centro Jurídico para los Derechos Humanos suplicamos al Senado que, en cumplimiento de la misma Constitución, elija de manera transparente a una persona que sea independiente al poder político vigente y que, más allá de intereses políticos, lo que lo guíe sea la promoción y la defensa de los derechos humanos. Para saber quién es esta persona, habrá que revisar las diversas trayectorias y ver quién ya ha demostrado con su trabajo la convicción por la promoción y defensa de los derechos humanos. El papel de la Comisión de Derechos Humanos hoy es más fuerte que antes. La reforma constitucional de derechos humanos amplió las facultades de la Comisión, confiando precisamente en su independencia. Vigilemos esta independencia política en esta elección para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté en verdaderas posibilidades de dar cumplimiento a sus facultades constitucionales. El destino de la situación de los derechos humanos en el país, al menos en el futuro cercano, está en las manos de esta legislatura. Les rogamos realicen esta elección de manera responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Por favor, ahora toca turno de que escuchemos a Jimena Andión, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Por favor, si es tan gentil. Muchas gracias, senadora. Quiero agradecer también, en nombre de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos la oportunidad de este diálogo y esta interacción y estas audiencias públicas que sin duda reflejan la intención de tener un proceso transparente de elección. En atención a la convocatoria voy a dividir mi intervención en tres partes. Primero hablaré de los retos, después del perfil y después de las funciones. En términos de los retos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución en estos momentos sin fuerza política ni legitimidad social, que le ha dado la espalda a las víctimas. No hay confianza en que la CNDH en realidad sea garante de los derechos humanos de las personas, como ha quedado demostrado en varios casos que ya hemos presentado ante el Senado. La CNDH no es un referente moral ni legítimo y no está a la altura de la crisis de los derechos humanos que se vive en el país. La CNDH ha sido parte del problema en lugar de parte de la solución. Es una institución que tiene una grave ineficiencia operativa. Cada vez es mayor el número de quejas que quedan pendientes de trámite. Cada vez es más bajo el número de quejas que se convierten en recomendación, menos del 1%. Un promedio de 13% de las recomendaciones son rechazadas por las instituciones. Y en términos de recursos, el costo de operación por cada recomendación es de casi 16 millones de pesos, lo que va más allá del absurdo. 60% de las recomendaciones no son cumplidas íntegramente. La institución ha sido omisa en graves violaciones a los derechos humanos, como el caso de San Fernando, o está actuando muy tarde y por razones políticas, como en el caso de Tlaxlaya, entre otros. La CNDH tiene un amplio mandato legal, más aún después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pero se ha autolimitado y subejercido sus funciones por motivos políticos y personales. El seguimiento a las recomendaciones es muy pobre, no se facilita el acceso a los expedientes y no hay pericia técnica en las recomendaciones. Ha tenido un papel bastante poco activo, ha reaccionado frente a casos mediáticos, pero ha olvidado a las víctimas de las violaciones diarias a los derechos humanos. Ha tenido posturas ideológicas frente a los temas y no en base a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Más allá de los casos paradigmáticos, él y la ciudadana común no se sienten protegidos ni respaldados. No ha habido un seguimiento profundo, por ejemplo, a leyes como la Ley de Igualdad que tiene el mandato. En general, podríamos decir que los desafíos son muchos, a nivel institucional, a nivel de autonomía en la práctica, a nivel de credibilidad y legitimidad, a nivel político y a nivel de pericia técnica. ¿Qué esperamos del perfil de la persona que ocupe el lugar de la CNDH? Un compromiso probado con los derechos humanos que pueda demostrar esa persona activamente que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos y sobre todo autoridad moral.
Finalmente, la fuerza de la CNDH es la fuerza moral, porque las recomendaciones no son jurídicamente vinculantes. Por eso es fundamental que la persona sea conocida y respetada por la sociedad. Que tenga una autonomía en la práctica. La autonomía de jure está, pero tiene que garantizarse autonomía en la práctica. Tiene que demostrar que más allá de afinidades ideológicas puede actuar independiente del partido en el gobierno. Que se enfrente de forma firme y fuerte al poder y que no esté directamente vinculado con posiciones partidistas. Tiene que tener una honestidad probada y un liderazgo en materia de derechos humanos, un conocimiento profundo de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, sobre todo después de la reforma constitucional de 2011, esto es fundamental. Es fundamental también que tenga capacidad de gestión probada para hacer todos los cambios que la institución necesita en términos operativos. Una capacidad de diálogo con todos los actores del Estado es fundamental, pero siempre reafirmando la autonomía y la firmeza de actuación que debe tener esta institución frente a las violaciones a los derechos humanos. Y también, y muy importante, senadores y senadoras, es la voluntad de transparencia y rendición de cuentas que tenga esta institución frente a todas las personas. ¿Qué funciones? ¿Qué esperamos de la CNDH? Queremos una CNDH que frente a esta crisis tan grave de derechos humanos tenga un rol fundamental y proactivo en la protección de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esperamos que la persona traiga un proyecto de reestructuración a fondo del trabajo de la CNDH a nivel institucional, operativo, político y de gestión. No queremos que sea un gestor o administrador de los problemas, sino que realmente sea un contrapeso al poder y que esté del lado de las víctimas. Queremos que las quejas sean entendidas de manera pronta y expedita y que se utilicen los estándares más altos en materia de derechos humanos en su análisis. Queremos que los análisis de las quejas sean de fondo y no de forma y que las víctimas sean atendidas adecuadamente y con la dignidad que merecen. Queremos que las recomendaciones sienten precedentes importantes, que sirvan por supuesto, para reparar el daño a las víctimas, pero también para generar garantías de no repetición, para que se puedan prevenir futuras violaciones a los derechos humanos, para que se puedan empujar políticas públicas y leyes que promuevan el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Tragedias como las de Ayotzinapa se pueden haber prevenido si la Comisión Nacional tuviera un papel más activo. Un sistema más efectivo de monitoreo y seguimiento de quejas, esto es fundamental porque el sistema de monitoreo y seguimiento de quejas es bastante débil, que demuestra que es una institución realmente autónoma en la práctica. Algo muy importante es que recupere la confianza en las víctimas y el diálogo con las organizaciones de derechos humanos. Habemos muchas organizaciones de derechos humanos con décadas de trabajo que no tenemos una interlocución con la CNDH desde hace mucho tiempo. Que trabajen los temas de más urgencia para el país, por supuesto las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, pero que no deje atrás otros temas fundamentales como los derechos económicos, sociales y culturales. Queremos que la persona y la institución transversalicen realmente la perspectiva de género en el trabajo que se hace en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que también se transversalice una perspectiva de interculturalidad. Que se utilicen los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que se utilicen de manera más efectiva los recursos. No es posible que se estén gastando 16 millones de pesos en cada recomendación. Que tenga un proyecto con un equipo sólido y de altísimo nivel. Creo que es importante que la persona tenga claro cuál va a ser su equipo y cuál va a ser el proyecto. Y bueno, esperamos finalmente que esta institución esté realmente a la vanguardia en materia de derechos humanos, que se pueda hacer evaluaciones del impacto que las recomendaciones están teniendo, de los acuerdos a los que se están llegando, que actúe con firmeza y consistencia, con la claridad y el compromiso con los derechos humanos. Esperamos realmente que el Senado de la República, en cumplimiento con sus obligaciones y con pleno compromiso por el respeto a los derechos humanos, escoja a la persona que esté más preparada para este cargo. La situación de derechos humanos que vive el país es extremadamente grave y esperamos que en realidad este proceso sirva para fortalecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que finalmente tengamos una Comisión Nacional como nos merecemos y como se merecen especialmente las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Toca turno a Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Por favor, si eres tan amable, Ana Lorena. Muy buenas tardes. Agradecemos mucho la invitación que nos ha hecho este Senado de la República.
México atraviesa desde varios años a la fecha una de las crisis más graves en materia de derechos humanos. Desde la sociedad civil se han venido denunciando casos de tortura, desaparición, ejecución sumaria y negativa de acceso a la justicia para las víctimas, entre otros. Desde las masacres de personas de migrantes en San Fernando y en Cadereyta hasta la del Tlatlaya y las desapariciones forzadas de Iguala, estas graves violaciones muestran fallas sistemáticas del sistema de prevención y procuración de justicia, pero también de la Institución Nacional de los Derechos Humanos. Esta institución, hay que decirlo, ha perdido toda legitimidad, voz y postura moral frente a las víctimas. Preocupa, por ejemplo, que ante más de 20,000 desapariciones y cerca de 100,000 muertes violentas en el país en los últimos años, la CNDH no haya generado una postura contundente y efectiva frente a las actuaciones de las autoridades responsables para la prevención del delito, pero también para la procuración de justicia. Dentro de los retos que nosotros ubicamos que enfrenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a partir de la práctica, pero sobre todo a partir de la defensa que como fundación hemos llevado de víctimas de poblaciones migrantes, de desaparición y ejecución, mostramos cuáles son los que encontramos principalmente. En un primer lugar, vemos un desfase entre la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lo que establece la ley que lo rige, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, los tratados internacionales ratificados por este Senado y la Ley General de Víctimas. Este marco legal no se ve reflejado ni en su actuación ni en sus recomendaciones. A pesar de la crisis que vive México, por ejemplo, como lo han dicho, la CNDH solo ha emitido 2 recomendaciones por graves violaciones a derechos humanos, según lo indica su propio sitio de Internet institucional. Como un ejemplo del desfase que hemos encontrado en la actuación de la CNDH es justamente el proceso de investigación y la recomendación en el caso de la masacre de los 72 migrantes. Como ustedes sabrán, las propias víctimas tuvieron que ampararse ante la Comisión, en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poder reclamar su involucramiento en el proceso, el derecho a estar informado de los avances de una investigación en graves violaciones a derechos humanos, su derecho a coadyuvar, a aportar pruebas, a refutar testimonios. Se ampararon básicamente para ser escuchados, para que la CNDH los tomara en cuenta. El involucramiento de las víctimas desde el proceso de investigación es un derecho reconocido internacionalmente como parte también de un proceso de reparación que la CNDH no respetó. En este sentido, en resumen, consideramos que algunos de los retos más importantes que enfrenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son comprender que se encuentra en un estado de emergencia frente a las graves violaciones a derechos humanos que vive el país y actuar en consecuencia conforme a una efectiva protección y promoción de los derechos humanos de las personas. Contar con personal directivo y operativo que conozca, pero sobre todo que actúe conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Es necesario contar con mecanismos de control para supervisar esto, sobre todo a partir de las voces de las propias víctimas que llegan a solicitar apoyo a la Comisión y que no siempre terminan en recomendaciones. Integrar en sus actuaciones la reforma constitucional en materia de derechos humanos, tratados internacionales, principios de derechos humanos, protocolos para investigar graves violaciones y la Ley General de Víctimas. Nos sorprende que después de contar con una de las reglamentaciones más importantes en Latinoamérica, como es esta Ley General de Víctimas, no la hemos visto integrada en sus actuaciones. Creemos que es una responsabilidad también moral del Senado exigir que esta ley la respete la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es necesario que aplique metodologías reconocidas internacionalmente para investigar violaciones a derechos humanos, no que las cite, porque sí hemos visto que las cita, lo que no hemos visto es que las aplique efectivamente. Una de las cosas principales es escuchar a las víctimas y ser, de una vez por todas, la voz de estas víctimas ante las autoridades que violan los derechos humanos. Creemos que es muy importante que ante la petición de medidas cautelares las dicte, pero no solamente que las dicte, sino que les dé seguimiento hasta que se cumple. Este Senado, a través de la comparecencia, de la reunión de trabajo que se logró
del presidente actual de la Comisión Nacional, tuvo conocimiento de medidas solicitadas para evitar cremación de restos de migrantes localizados en fosas clandestinas de San Fernando que no se dieron y que además no se dio seguimiento en caso de que se hayan dado. Estos migrantes recibieron los restos cremados, pero además no recibieron ninguna documentación que acreditara la identificación de los restos. Era una responsabilidad moral de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haber dictado la medida, pero también haber dado seguimiento, o por lo menos a estas alturas ya haber escuchado a todas las víctimas de esas violaciones. La Comisión Nacional tiene que contar con mecanismos eficaces de seguimiento ciudadano en sus actuaciones. El seguimiento deberá de ser también conforme a los estándares internacionales e integrar de manera real en los procesos de investigación y en las recomendaciones, sobre todo viendo la tragedia humanitaria que enfrentan la población migrante y sus familias, como lo ha recomendado el relator sobre derechos humanos de los migrantes. Nosotros hemos visto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un presupuesto mucho más alto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hubiéramos querido que por lo menos un poco este informe se hubiera parecido a la recomendación que dio la Comisión Nacional en el caso de la masacre de los 72. Este es un ejemplo de cómo se tienen que investigar las violaciones a derechos humanos, señalar que son graves, como lo señaló el relator, y sobre todo pedir que se atienda a las víctimas, independientemente que las familias no se encuentren en el país, como lo excusó la Comisión Nacional para no atender a estas víctimas. Creemos que es importante también los procedimientos de transparencia. Tiene que quedar claro que ni siquiera las víctimas ni sus representantes pueden consultar los propios expedientes de investigación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sistemáticamente niega ese derecho a las víctimas y a la sociedad. Sobre el proceso de consulta de sociedad civil el nuevo ombudsperson que representará a la Comisión Nacional, creemos que es importante que se haga una inclusión real de la sociedad civil. Nosotros sabemos que hubo un llamamiento para algunas organizaciones para que pudiéramos venir aquí a hablar, pero creemos que ese proceso de consulta debió ser más amplio y más inclusivo para aquellos incluso que no pueden tener una constante relación con el Poder Legislativo. Nos preocupa la discrecionalidad del proceso. El hecho de que senadoras y senadores inviten directamente a organizaciones deja fuera a decenas de organizaciones de defensa de derechos humanos con gran reconocimiento social y nacional. Por otra parte, creemos que también es importante que esa amplia auscultación que está señalada en la ley realmente se cumpla y que las propias organizaciones de la sociedad civil puedan realmente opinar sobre quién está siendo seleccionado para esta Comisión Nacional. Sobre el funcionamiento de la CNDH y las reglas para garantizar el cumplimiento, es importante tomar nota del papel del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional. Llamamos al Senado para que realmente revise cómo son los nombramientos de estos consejeros. Se requiere un perfil también de defensa de los derechos humanos para este Consejo. Creemos que tiene que haber un Consejo Ciudadano de monitoreo en las acciones de la Comisión y creemos que también tiene que haber un papel más activo de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, para la revisión de las acciones de la Comisión Nacional. En la reunión llevada a cabo con el presidente de la Comisión Nacional a raíz de la masacre de los 72, se tuvo un primer ejercicio, pero ese ejercicio tiene que ser que permita la voz y la participación y el diálogo real de las víctimas y de la sociedad civil. Por último, creemos que quien represente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que tener un perfil real de defensor. No solamente ser un servidor público de los derechos humanos garantiza que tenga una conducción real, tiene que ser una persona que tenga introyectada en su conocimiento, en su actuar y en su trayectoria los derechos humanos. El nombramiento de la o el representante de la Comisión Nacional coloca también al Senado de la República en una situación de máxima responsabilidad respecto a la realidad que enfrenta el país. Deberá prevalecer un sentido de responsabilidades de las y los senadores frente a este nombramiento. En este sentido, deberá tocar la reforma en materia de derechos humanos también la decisión de ustedes al nombrar al nuevo representante de la institución Ombudsperson. Gracias. Muchas gracias, Ana Lorena.
Finalmente, en esta primera mesa le toca turno a Miguel Moguel, si es tan amable, dirige Fundar, el Centro de Análisis e Investigación. Por favor, 10 minutos. Buenas tardes. El día de ayer, 26 de octubre, se cumplió un mes de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Rural de Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Es mi deseo y es el deseo de muchas de las organizaciones que ocuparemos el estrado y muchos estrados esta semana, hacer uso de la tribuna para exigir al gobierno federal la presentación con vida de estos 43 estudiantes y la sanción penal a sus responsables materiales e intelectuales por estas graves violaciones cometidas en contra de los derechos humanos de estos estudiantes. Los derechos humanos no deben ser una retórica vacía de contenido, sino una práctica plena de significado, práctica que a su vez se vea reflejada en una vida buena. Tal como lo plantean los pueblos originarios en México, una vida buena es una vida libre, una vida en la que se puedan ejercer libertades y derechos sin importar sexo, opción política, condición social ni ninguna otra condición. Los derechos humanos constituyen expectativas legítimas, es decir, la ciudadanía, todas las personas esperamos de cara a estos derechos el cumplimiento efectivo de ellos, y el Estado mexicano tiene, en razón de ello, una obligación objetiva de dar cumplimiento y de garantizar estos derechos. Por ende, habla de dotar de un andamiaje constitucional, legal, y en este caso dotar de instituciones como mecanismos que puedan modificar las prácticas institucionales y las conciencias de quienes detentan el servicio público en favor del respeto y la protección efectiva de los derechos humanos. Este es el reto que entraña el respeto y este es el desafío que representa su más entera protección. La creación de la CNDH marcó un hito en el proceso de formación del sistema de protección de los derechos humanos en México. A lo largo de estos 25 años de vida institucional, la Comisión Nacional y los demás organismos han sido testigos de un importante desarrollo institucional y legal que les ha permitido su paulatina ampliación del mandato. Recordemos que nacieron incardinadas en el propio Estado como función de la administración en la Secretaría de Gobernación. El fortalecimiento de la autonomía e independencia de estos organismos frente al resto de las instituciones del Estado también ha sido uno de los desarrollos importantes. Y finalmente, la transformación de su práctica institucional hacia esquemas que pudieran ser más garantistas, eficaces y menos burocráticos. Desarrollo en el que han mediado el trabajo y el esfuerzo de muchos actores, pero principalmente colmado por la lucha constante de muchas organizaciones que, entre otras agendas de trabajo, han estado y han impulsado el fortalecimiento de estos organismos no jurisdiccionales desde décadas atrás. Tenemos todo para hacer de los derechos humanos una política de Estado. Tenemos todo para hacer que estas políticas permeen las leyes y las instituciones de nuestro país. Sin embargo, lo que es obvio es que siguen siendo una tarea pendiente para el Estado mexicano. Si me preguntaran qué espero de una Comisión de Derechos Humanos, diría, entre otras cosas, espero una institución que afinque su compromiso con las víctimas, que entienda que cuando una víctima llega a una Comisión de Derechos Humanos es porque ha recorrido un derrotero en el cual sus expectativas no han sido cumplidas, en el cual sus expectativas no han sido escuchadas, y cuando llega después de un incesante recorrido se encuentra en el último de los escaños, que son estas comisiones, para atender sus reclamos y sus demandas de justicia, de verdad y de reparación. Segundo, espero que la institución y que su titular tengan la legitimidad para representar los intereses de la ciudadanía. Es decir, la naturaleza de estos órganos nos remite a recordar que nacieron para propiciar equilibrios entre el poder y entre el ejercicio de poder de parte del Estado
y, del otro lado, los derechos de la ciudadanía. Tercero, espero que estas instituciones hagan uso de su magistratura moral. Podemos hablar mucho sobre si su fuerza y su efecto vinculante en las acciones que realizan a propósito de su mandato tienen o no la posibilidad de ser fortalecidas. Tienen un mandato y en función de este se le otorgan facultades y además recursos que son y tendrían que ser suficientes para combatir la sistemática y sistémica comisión de violaciones a derechos humanos que vive nuestro país. Cuarto, me parece que todas las instituciones, pero en especial la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene un componente pedagógico en sus acciones. Es decir, una mera recomendación debe de trascender de un número y tiene que tener un efecto que transforme las prácticas estructurales que dieron sentido a esa comisión y a ese abuso. Esto es un aspecto que me parece que tenemos mucho todavía por recorrer. Quinto, debe ser la comisión una aliada de la lucha por la defensa y la protección de los derechos humanos. Tal como lo han dicho algunos de mis colegas que me antecedieron, no es posible pensar una comisión nacional sentada en un estrado al otro lado defendiendo un derecho contrario al derecho que reclaman las víctimas frente a un tribunal internacional. Tiene que hacerse cargo que los derechos que defiende están contenidos en un solo lugar. Discursos hay muchos de derechos humanos, pero en la práctica hay un solo núcleo duro desde el cual tendrían que partir su trabajo y sus acciones. A diferencia de otro tiempo, en esta ocasión la elección del nuevo titular se enmarca en una reforma constitucional que le otorga un nuevo sentido al reconocimiento de estos derechos, pero también a la obligación del Estado, de la legislatura, del Poder Judicial y del Ejecutivo de respetar, proteger, promover y garantizar estos derechos. En este sentido, el mandato de la constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es menor cuando se le otorga la facultad de vigilar, de investigar la posible comisión o aquellos actos donde posiblemente pudieran estarse cometiendo violaciones a los derechos humanos. Mandato que no solamente se le detenta, se le declara a la Comisión Nacional, sino que también otros órganos como el Poder Judicial tendrían que involucrarse efectivamente para su cumplimiento. En este sentido, me parece que los derechos humanos han pasado de ser un discurso políticamente correcto, un ideal o una buena práctica, a ser una herramienta conceptual y práctica para la protección efectiva de las libertades y de los derechos de las personas. Con este punto solamente pretendo fortalecer una idea. Los derechos humanos no son letra muerta. Los derechos humanos llevan detrás una enorme construcción soportada en principio por las expectativas de las víctimas y de todas las personas. Después, el desarrollo innumerable de instrumentos, mecanismos, tratados, de un andamiaje institucional hecho ad hoc para garantizar su vigencia y cumplimiento. El Senado tiene en sus manos la oportunidad de realizar una evaluación integral y rigurosa, no solo del impacto de la Comisión Nacional en el contexto de grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país, sino al mismo tiempo tiene la oportunidad de replantear la institucionalidad de estos órganos para que efectivamente protejan y cumplan el mandato que les otorgamos de cara a estos derechos. Como último, mencionaría que haremos llegar en breves momentos a estas dos comisiones unidas un instrumento técnico de evaluación para los candidatos de la CNDH que en resumen presenta algunos aspectos que nos parecen importantes de rescatar en el perfil de quienes ostentan la aspiración de ser titulares de la Comisión Nacional. Solamente mencionaré como temas muy generales que en este perfil es importante para nosotros la trayectoria profesional. Es importante también la objetividad, garantizar la autonomía y la independencia de esta institución y por ende hay que buscar cómo desprenderla de aquellos intereses que pudieran falsear o que pudieran impedir que cumpla plenamente con su trabajo. El compromiso con los derechos humanos es otro de los aspectos que queremos sostener. No es una tarea fácil, necesitamos gente que esté al lado de las víctimas. La experiencia del derecho internacional es algo que también queremos enfatizar.
la interacción con la sociedad civil, la correspondencia entre su trayectoria y la posible continuidad al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y dos aspectos finales: la calidad y estructura y factibilidad de su proyecto de trabajo, y el prestigio y la reputación pública que fundan la probidad de quien ostente y quiera ser el nuevo titular de la CNDH. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bien, vamos a pasar a la siguiente jornada, a la siguiente mesa. Vamos a decretar 3 minutos para el cambio de ponentes y para que podamos refrescarnos un poco. Vamos a hacer un receso. Muchas gracias.